una conferencia en este maravilloso y magnífico lugar. Le quiero agradecer muy afectuosamente al general Martín, que es el secretario general del Centro Cultural de los Ejércitos, el trato que nos ha dado y el acogernos a nuestra Asociación Cultural Avance Social para realizar, yo pienso que va a ser más a menudo este tipo de actividades. De verdad, le damos las gracias, mi general. A continuación, ya directamente voy a pasar a presentar a nuestro ponente, Nico Roacilla. Voy a contar un poco su experiencia profesional. Él es realizador de televisión, director de documentales, guionista de documentales y cortometrajes, escritor, articulista, conferenciante, divulgador cultural, fotógrafo y dibujante. Es una persona muy viajera, conocedora de las diversas realidades culturales del mundo, comprometido con las causas del desarrollo de los países no alineados. Sus documentales han recibido numerosos premios y han sido emitidos en todo el mundo con una crítica unánimemente elogiosa. Sus publicaciones han servido de divulgación histórica y como libros de texto en diversas regiones de España. Además, Nico es cabo caballero legionario en el segundo tercio de Duque de Alba entre los años 1983 y 1985. Su primera novela es la que hoy presentamos y la que nos va a hablar, ¿no? Que es La Mejala, cuya acción, como ha comentado el general, transcurre en el Protectorado Español de Marruecos en el año 1933. Como documentales dignos de mención, pues está la dirección del documental Armenia, El Jardín del Edén, dirección y guión del documental La Senda de los Cíngaros, dirección y guión del documental Al Pie de los Nevados y dirección y guión del documental El Error de Napoleón. Hay muchos documentales más que, bueno, ahora no vamos a citar. Esos son los más importantes, ¿no? Sin más, Nico, te paso la palabra. ¿Está el micrófono? Sí. Buenas tardes, muchas gracias a las personas que habéis venido. Es un día que hay muchos atascos en Madrid y yo creo que al final esto ha repercutido un poco en la asistencia. Quiero dar mi agradecimiento en primer lugar al Casino Militar, al Centro Cultural de los Ejércitos, representado en el general Martín, por cederme este local, esta sala tan cargada de historia y tan ostentosa y tan preciosa, ¿verdad? Luego quería dar las gracias también a Casino Militar, a Avance Social, en la persona de Jesús Eras, que me ha dado la oportunidad de venir aquí a hacer esta presentación. Ustedes, algunos ya me conocen, otros no me conocen. Aquí he hecho un breve bosquejo de mi actividad profesional Jesús Eras. Yo quería decir que soy director de documentales, entre ellos, aparte de los que ha mencionado Jesús Eras, tengo, por ejemplo, otro documental que se llama Ben Misian, el general Moro, sobre la semblanza de este militar que llegó a la más alta cargo en la jerarquía militar del ejército español, un caso único en el ejército español, musulmán, etc., un soldado en estado puro, y que abre en este debate, se plantea de una manera bastante interesante lo que fue la colaboración de todo lo que fue el contingente marroquí en la Guerra Civil Española. Pensemos que colaboraron, participaron de manera tan activa, siendo la punta de lanza del ejército de Franco junto con la Legión. Hasta 80.000 marroquíes acudieron, 40.000 de los cuales incluso fueron baja y casi 20.000 murieron en los diversos campos de batalla, demostrando en algunos casos un heroísmo de difícil parangón, ¿verdad? Otro documental que también puedo mencionar es Los Hijos de la Nube, un documental que hice recorriendo lo que es el Sáhara español, intentando rescatar lo que el eminente antropólogo Julio Caro Baroja dejó escrito en su libro Estudios Saharianos. Yo me permití en el año 2000 bajar a ese territorio para
maravilloso, de una belleza extrema, impresionante, y recorrerlo con los mejores pisteros que me pusieron en aquel entonces, y encontré unos lugares que suscribo lo que dice el general Martín, porque es un sitio verdaderamente sobrecogedor. Todo esto me ha permitido tener un bagaje visual y de vivencias a la hora de traducirla y pasarla a la novela. La novela quiero complementarla con un pequeño tráiler que he grabado. Es un formato que se suele hacer en algunas presentaciones, de cara a que ustedes tengan una idea aproximada de qué trata la novela. Son 3 minutos de vídeo que los vamos a ver enseguida, y si se puede apagar la luz, pues a lo mejor sería mejor. Pues, Podemos darle luz, si se puede. En este pequeño tráiler se bosqueja un poco la idea central de la novela. El argumento de la novela trata de un hecho cierto
ocurrió en 1933. En aquel entonces, España todavía no había ocupado el territorio de Ifni, que venía reclamando una zona incierta de la costa occidental, de la costa atlántica de Marruecos, y en ese año Azaña, a la sazón presidente de gobierno, decidió llevar a efecto esta ocupación. Entonces se encargó una sección para que, entiendo que estoy en un mundo de ámbito militar, pero puede que haya gente de nuestros contertulios que a lo mejor no esté familiarizado con estos términos. Una sección es una unidad mando de un teniente. Una sección de la Mejala de Tetuán viajó a Cabo Jubi a recoger unidades de la policía del Sáhara para proceder a la ocupación de Ifni. Esta ocupación estuvo mal planificada. Desde el primer momento no se contó con la inteligencia de la gente que vivía en el territorio y la operación salió mal. La Mejala debería haber vuelto a su lugar de origen, una zona de montañas, una zona con mucho verdor, hay bosques, hay pozas, etcétera, hay agua, pero sin embargo no se llevó de vuelta a su tierra en Tetuán sin dárselo a conocer a los mejalíes y se dejó de guarnición en Cabo Jubi. Y esto propició una situación que es la que yo cuento en la novela. El hecho es cierto y a pesar de lo que se dice en algunos portales de internet que dice que yo me he basado en hechos ficticios, me gustaría desmentirlo porque no es así. En la Biblioteca Nacional encontré los legajos que tenía el general Tomás García Figueras sobre el atestado de lo que ocurrió en aquel entonces. Bueno, Ifni se ocupó unos meses después, en abril de 1934, por el coronel Capaz. Pero lo que ocurrió con la Mejala abandonada en Cabo Jubi es un hecho que está en un atestado. Ese atestado lo tenía, lo escribió y lo sacó el general García Figueras. En base a ese atestado yo he construido la novela. Todos los personajes que aparecen en la novela, por lo menos los personajes principales, son históricos, están documentados. De todos saqué su hoja de servicios y lo único que he hecho, por decirlo de alguna manera, es ampliar en todos los sentidos los hechos que se narran en ese atestado. Al final de la novela hay una breve semblanza biográfica de los personajes que aparecen en la misma, luego de los hechos que en ella se narran. Aquí encontramos de comandante a Pedro Nieto Antúnez, que llegaría a almirante y a ministro de Marina. Encontramos de comandante también a Rafael García Maliño, que llegó a teniente general y último alto comisario del protectorado, etc. Todos los personajes, el Jalifa, el alto comisario en aquel momento que era Juan Moles, etc. Todos los personajes están absolutamente documentados. Hay algunos personajes secundarios necesarios para que la acción avance, que sí son de creación propia. Me he animado a hacer en esta novela una descripción minuciosa y preciosista de los escenarios y de las situaciones y de la singularidad de los efectivos que estaban destacados en el protectorado, porque creo que no hay un retrato definitivo de lo que era nuestra zona en el protectorado. Después de viajar durante varios años a lo largo en el documental Beptisian y los ecos de la nube, creo haber recorrido los escenarios y haber hecho una documentación que realmente podía poner de manifiesto a la hora de construir la novela, así como los cientos de fotos que consulté en la fototeca de la Biblioteca Nacional y por supuesto los que ponen la pincelada de color en todo este mundo que eran los cuadros del gran maestro Bertucci. El objetivo que me impulsó a escribir esta novela es evitar el velo del olvido caiga sobre un aspecto importante de nuestra historia, un capítulo a mi modo de ver honroso y meritorio que sin embargo ha sido soslayado y denigrado por parte de muchos escritores e historiadores españoles. Ya no estamos hablando de la leyenda negra de nuestra pertenencia, de nuestro dominio en África, en América, en el cual pues, la leyenda negra se construyó por países enemigos de España
España. En el caso de la leyenda negra de nuestra presencia en África, ha sido construida por historiadores españoles y que actualmente son muchos de ellos profesores, etc. ¿no? Yo creo que esto es, hay que trabajar por revertir esta situación. Por ejemplo, en este caso, quiero recordar que el profesor Morales escribió en un libro suyo que se llama Conversaciones con la élite marroquí una conversación con un ministro marroquí, y este ministro decía que había conocido a un ministro de la UCD que desconocía que España había tenido un protectorado en Marruecos. Entonces, directamente eso nos da un poco el nivel de los conocimientos que en España tenemos sobre Marruecos, ¿no? Otra poderosa razón es que entiendo que nuestro pasado colonial no lo hemos sabido reivindicar y no hemos hecho una literatura adecuada, como en otros países sí lo han hecho, como por ejemplo quiero recordar en las novelas de Jean Lartegui, Los mercenarios, los pretorianos, los centuriones, o Christopher Wren sobre la novela Boyest, etc. ¿no? Nosotros en España creo que por algún motivo no hemos sabido o no hemos querido reivindicar nuestra presencia en Marruecos. Y cuando se ha hecho de manera burda, que creo que por razones espurias se ha presentado al ejército de una manera distorsionada y grotesca. Esto obedece a algún propósito, no confeso, es tan complicado hacerse con los servicios de un militar que asesore en una producción de cine o de televisión como realmente es el mundo militar, y dejarse de apriorismos y de situaciones que no son las reales y que distorsionan la imagen que el ejército debe hacerse, pues es algo que habrá que en su momento determinar, ¿no? Yo soy civil, he sido militar, amo el ejército y por lo tanto pues creo que es pertinente que un civil reivindique, un civil que ama el ejército y la historia de España, creo que es pertinente que reivindique lo que fue nuestra tarea en el protectorado español, ¿no? Porque lo que hicimos los españoles allí fue una tarea civilizadora y no de dominio ni de supremacismo ni de imposición militar. Esta es una novela de soldados, mas no es una novela militarista, y es una novela que ocurre en un periodo colonial, pero no es una novela colonialista. Es decir, yo entiendo que el hecho colonial es un hecho que nos vino impuesto. España no pudo sustraerse a ciertos compromisos, que en su momento veré de forma muy breve, porque el tiempo nos apremia y tal, pero entiendo que el colonialismo en sí encierra una justificación injusta por el país que es colonizado, pero España no estuvo en África de una manera, por decirlo de alguna manera, imponiéndose por la fuerza de las armas como si otros países hicieron, ¿no? Creo que estoy en un recinto militar y por lo tanto muchos de ustedes conocen la historia de lo que fue el protectorado español en Marruecos, pero es posible que haya gente que no lo conozca en su detalle y a esas personas, si ustedes me lo permiten, me remitiré abundando en los puntos y en los hitos más importantes de una manera breve y concisa, pero que de todas maneras nos sirva para entender esos 44 años que España permaneció en Marruecos, ¿no? Lo primero que cabe señalar es que es un protectorado, ¿no? Bueno, pues el protectorado es una figura de derecho internacional público en virtud de la cual un Estado o territorio accede a ser protegido por una o varias potencias que gestionarán su defensa, relaciones exteriores, mantenimiento del orden, una administración y una jefatura del territorio, y la administración protegida mantiene la ficción de una pantalla en la jefatura del Estado y de ciertos ministerios sin verdadera capacidad ejecutiva, ¿no? La historia de España en Marruecos nos la podemos retrotraer en realidad a 1860, cuando se produjo lo que se llamó la Guerra Bonita. Se llamó Guerra Bonita porque prácticamente no produjo bajas en España y fueron bastantes los réditos que le dieron a España la victoria frente al sultán de Marruecos, Mohamed IV, ¿no? Esta guerra fue en 1860 y del tratado que se derivó de ella, el tratado de Bois-de-Grasse, supuso
que el imperio sediciano quiere decir que viene de un serife es una persona que puede presentar una genealogía que le retrotrae hasta el profeta, ¿no? Cuál es el caso del rey o del sultán de Marruecos, ¿no? Resulta del Tratado de Guadras, el imperio sediciano tuvo que pagar una cantidad muy importante en dinero a España que supuso que este Estado a la postre entrara en bancarrota y con las consecuencias que ello tuvo posteriormente, ¿no? Por la conferencia de Berlín y por la conferencia de Algeciras se procedió al reparto colonial del mundo. España había perdido no hacía ya mucho tiempo las últimas posesiones de lo que se llamó el pequeño imperio español, lo que era la Micronesia, Filipinas y las Antillas. Y entonces España no está muy interesada en entrar en la zona del reparto de África, pero Inglaterra insta a España a que asuma una autoridad, a que asuma la administración de una faja de terreno en el norte para que todo el protectorado, todo Marruecos no caiga del lado de Francia. Francia e Inglaterra vienen llevando un juego de repartirse zonas de influencia y cuando los franceses dejan a los ingleses los manos libres en Egipto, los ingleses hacen lo propio con los franceses en Marruecos. Pero eso sí, reservándose la zona norte para que el estrecho no pueda ser controlado por una potencia que a la postre puede ser hostil. En este sentido, España le ofrece que lleve esa zona porque, digamos, hay una proximidad geográfica, aparte de que España ocupa las plazas de soberanía y los peñones, los presidios, que se llamaban ya los peñones y las islas chafarinas, etc. Los acuerdos que en principio le daban un territorio a España, luego son vulnerados y el territorio inicial que España va a ocupar al final se queda reducido a una pequeña faja de terreno, que es lo que a la postre España tiene en la zona norte. Hablaremos que hay otra faja de terreno en la zona sur, que es el escenario donde se desenvuelve mi novela. Inmediatamente que España llega al Rif se desencadena la guerra, porque España ocupa un terreno que está habitado por unas cábilas sumamente rebeldes y que no son en ningún momento son renuentes a afectar la presencia de una potencia exterior, ¿no? Son cábilas muy belicosas, muy beligerantes, es un territorio baldío, muy agreste, sin ninguna comunicación y inmediatamente surge el enfrentamiento y se produce la guerra. Primero en la zona del Arache y Arcila, porque ahí hay un señor, el señor de Yebala, el rey Suni, que no le da el cargo de jalifa a él. Jalifa era el delegado del sultán en nuestra zona de protectorado, entonces este señor se enfada y se declara la guerra contra España. Y posteriormente en la zona oriental, que es la más, por decirlo de una manera, más quebradero de cabeza le va a dar a España, una persona que estuvo muy vinculada a la administración española, hijo de un caí llamado Abdelkrim, se pone al frente de la cábila más belicosa y más montaraz, que eran los Beni Urriague, que tenían su capital en Naxdin, una ciudad que está en la bellísima bahía de Lucena, ¿no? La guerra, inmediatamente España se ve abocada a una guerra que le va a producir una sangría. Es lo que se conoce, digamos que el hecho más relevante de esta sangría es lo que se conoce como el desastre de Anual, en el cual las cifras exactas, el informe Picasso, que fue la gestada en el momento, daba las cifras, luego esas cifras han bailado un poco, pero no bajan de 9.000 muertos los que hubo en el desastre y la caída de todas las posiciones de la comandancia militar de Melilla hasta las mismas puertas de Melilla hasta Nador. 3.000 de los cuales fueron muertos en Monte Arruit, una fortificación donde se guarneció lo que quedaba de las fuerzas españolas y con la promesa de que se iban a respetar sus vidas se entregaron y fueron masacrados de una manera absolutamente inhumana, cruel, con mutilaciones, quemados vivos, etc. No se respetó la vida de ninguno. Decían que los buitres en aquel entonces comían de comandante para arriba y los cadáveres quedaron abandonados al sol inclemente del verano. En aquel entonces en el protectorado se creó también el cuerpo de
indígenas, creado en 1911 por el coronel Damaso Berenguer, y en 1920 la Legión. Marruecos se convirtió en aquel momento en el crisol donde se fraguaron y se forjaron tantos héroes y tantas hazañas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el teniente coronel Valenzuela, segundo jefe de la Legión, donde él dijo, llevando un convoy a Tiziaza, el convoy entrará o moriremos todos. Él murió con todos sus legionarios en un episodio de una épica y de un valor y de un coraje que no hace falta recurrir a héroes en el exterior, en plan Hollywood, para encontrar unos ejemplos tan absolutamente claros de heroísmo y de valor, ¿no? El territorio en guerra, al final, resulta que estaba llevando a España a una situación difícilmente sostenible, y el propio Abdelkrim se creyó ya capacitado para declarar la guerra a la zona francesa, de resultas de lo cual España y Francia al fin conjugaron sus esfuerzos bélicos para atacar de manera efectiva a Abdelkrim, produciéndose el desembarco de Alhucemas, que ha sido considerado como el primer desembarco moderno de la historia, ¿no? La fuerza combinada española y la flota francesa actuaron atacando en la guarida, por decirlo de alguna manera, de Abdelkrim, y ello determinó el fin de la contienda. La guerra del Rif ha marcado una leyenda negra, como ya he dicho, pero España actuó de manera generosa, porque España lo que pretendía en última instancia era evitar la secesión de una parte del territorio que le había tocado en la administración. Abdelkrim pretendía, y de hecho fundó una república rifeña, y esa república iba a ser independiente del sultanato, ¿no? del Maghreb, ¿no? Entonces, España, luchando contra Abdelkrim, en realidad lo que hizo fue luchar por revertir esa situación y luchar por la unidad del imperio siciliano. La obra española, el apoyo del protectorado, respetó profundamente la singularidad cultural y religiosa del pueblo rifeño. España no fue, como otros países, no tuvo unos intereses supremacistas, ni se manifestó de manera clasista o, digamos, racista con la población administrada. Antes, al contrario, demostró a través de sus instituciones un profundo conocimiento de la singularidad del pueblo rifeño y potenció la artesanía local, organizó expediciones de peregrinos a la Meca, invirtió cantidades ingentes de dinero que en España eran necesarias, y sin embargo allí se construyeron todo tipo de infraestructuras en un territorio que no tenía prácticamente nada, ¿no? Desde ciudades como por ejemplo Villa Sanjurjo, actual Alhucemas, que no existía, a hospitales, sanatorios, carreteras, presas, vías de tren, paradores nacionales, uno por ejemplo en Ketama, otro en Shawel, mezquitas, etc. España tuvo un esfuerzo que no ha sido reconocido. En Marruecos no ha querido nunca reconocer el esfuerzo que España hizo en Marruecos. Sí se lo ha reconocido a Francia, pero con España no ha tenido esta deferencia. España no sacó nada del protectorado. Las famosas minas de Wixán, las minas de hierro, que en principio iban a ser algo así como el Dorado, al final no eran ni mucho menos, y acaso algunas familias y una empresa llamada Santo Lázaro pudieron de ahí sacar algún beneficio, pero poco más, ¿no? El protectorado español en Marruecos tenía dos partes. Si podemos poner el mapa, había... Había dos partes, una al norte, es esta zona, ahí exactamente, es este momentito. Esta es la zona norte, esta es la zona sur, y este es Sydney, este es lo que se llamó el Sahara español.
La zona norte eran 20.000 kilómetros cuadrados y era donde estaban las principales ciudades, los principales núcleos de población, prácticamente todo lo que permitía mantener a la población, los medios materiales, etc. Había 1 millón de habitantes, según el censo de 1940, y las principales ciudades, la capital estaba en Tetuán, las principales ciudades como Larache, Arcila, Essaouira, etcétera, estaban todas en la zona norte. La zona sur era igualmente 20.000 kilómetros cuadrados, pero a cambio estaba prácticamente deshabitada. La capital era Cabo Juli, que en su momento también se llamó Villavens, y ahora actualmente se llama Alfaya. Y luego había un pequeño enclave, Ibni, que era un territorio de 80 por 25 kilómetros. El territorio sur es donde se desenvuelve, donde se desarrolla la novela. Digamos, el territorio norte es la zona que más literatura ha generado por mor de la guerra, porque es donde había más población, porque España es donde más tuvo que ver, interaccionó con la población, y en la zona sur prácticamente era un territorio baldío. Sin embargo, hay historias muy interesantes relacionadas con la zona sur, ¿no? Por ejemplo, me apetece recordar, y la novela sale naturalmente, el personaje del general Ben Sardandoña. Este es un héroe prácticamente desconocido en la historia de España, que merecería una biografía. Le llamaban el loco de Atar, y le llamaban, en verdad, general, loco de Atar porque este señor, cuando llegó a Villa Cisneros, recorrió con 30 nómadas saharianos y otra persona como él, español, solos, que el otro era un marqués de Casas Rojas, hasta una población que hay aquí aproximadamente, que se llama Atar, 400 kilómetros, para presentarse al gobernador francés en la zona. Lo normal es que uno hiciera una ruta de esta naturaleza acompañado de una guarnición, porque si ibas solo con los saharianos pueden degollarte en medio del desierto y nadie se enteraría, ¿no? Sin embargo, este se presentó solo, y la sorpresa del administrador francés, del coronel francés que estaba en ataque, yo estaba allí, y es un corral de camellos en medio del desierto, pues le llamó tanto la atención que desde entonces le llamaron el loco de Atar, ¿no? Este señor llevó una política distinta de la que se llevaba hasta aquel momento, que era un poco la imposición militar, y desarrolló una política que se ha decretado de llamarle la política del pilón de azúcar. Esto es regalar a la gente del desierto, conquistarla con dádivas y no con la imposición de las armas. El pilón de azúcar en la sociedad tradicional saharaui y el mundo marroquí en general es un bien preciado, porque ello es lo que posibilita hacer el té, y el té es casi una liturgia en torno a la cual los hombres se reúnen y charlan y hacen su negocio, etc. Entonces, Benz regalaba duros de plata, regalaba viajes a Las Palmas en avión, estos hombres volaban, era algo para ellos inconcebible, y mucha azúcar. Entonces, esto era le ganó para España de una manera mucho más efectiva, casi que con la imposición de las armas. Hay otro hecho muy interesante en la zona sur, y es lo que se llamó la factoría Mackenzie. La factoría Mackenzie también se conocía como Casamar, y esta es una historia muy interesante, muy bonita, porque aquí llegó un inglés, un escocés realmente aquí, que pretendía tener un proyecto absolutamente desmesurado. Él creía que todo el Sáhara se podía inundar con el agua del mar. Entonces, él quería hacer en la factoría Mackenzie, que era aquí en Villavens, hacer un canal por el cual todo el océano Atlántico inundara el Sáhara y se pudiera navegar el Sáhara, pues por ejemplo llegar al Chad, llegar al Níger, etcétera, sin tener que llevar las largas y peligrosas caravanas de camellos. Esto iba a producir un comercio absolutamente nuevo y absolutamente con unas posibilidades económicas desconocidas, que todo tendría que pasar por su factoría, que estaba en Cabo Juli.
suerte que él administraría, él sería el administrador de un emporio comercial único que estaba por llegar. Esta idea que ahora nos parece peregrina, digamos, fue bien vista por algunos caballeros de la City que le dejaron dinero. Él construyó en un arrecife enfrente a Cabo Jubi un sólido caserón de piedra que aún queda, que está en ruinas, etc. El negocio evidentemente no salió, no se pudo llevar a cabo, era un negocio que no tenía ni pies ni cabeza, y Mackenzie, volviendo a Inglaterra con su familia, pues fue presa de un motín en el barco que volvía y él y toda la familia fueron lanzados por la borda. En la zona sur no era posible reconocer la zona sur sin el concurso de lo que eran las unidades mejanistas. Las unidades mejanistas se crearon en imitación de las que ya existían en otras potencias coloniales, tenían sus respectivos desiertos. Básicamente, fundamentalmente, los franceses en la zona de Sudáfrica Occidental, Níger, etc., y los ingleses en Palestina. También los italianos en Cirenaica hicieron también creación de este tipo de unidades. El camello era la herramienta imprescindible para reconocer y explorar el desierto. Más tarde se incorporó la aviación y los vehículos de motor, pero era imprescindible en un primer momento el dominio del territorio con las unidades a camello, que servían tanto para rescatar a pilotos que se estrellaban en la zona como para hacer censos, tarea de policía, evitar luchas fratricidas entre las cámaras, siempre en guerra entre sí, etc. El otro territorio que España administraba es Ifni. Ifni es lo que se llamó Santa Cruz de Mar Pequeña. Se llamó Santa Cruz de Mar Pequeña porque era la mar pequeña de Berbería, por oposición a la más grande de Berbería, que era la zona del Mediterráneo, de los piratas berberiscos, en Orán, Bujía, etcétera, que tanto daño hicieron asolando las costas españolas con sus ataques piráticos y tal, ¿no? Cuando los reyes católicos llegan a la conquista de Canarias, se dan cuenta que tienen que vigilar el retropaís canario, estableciendo un puesto avanzado en la costa africana. De esa manera, en 1476, Diego García Herrera funda un emplazamiento en una zona indeterminada. No se sabe muy bien cuál es esa zona, se han propuesto varias localizaciones, pero el sitio exacto no se sabe. Ese ahí quedó un castillo que fue rápidamente asediado por los naturales. Hubo diversas guerras hasta que al final la guarnición no se quiso mantener y se abandonó en 1526. Desde entonces, Santa Cruz de Mar Pequeña quedó en una nebulosa del olvido, nunca se supo dónde era esto, y en la Guerra Bonita de 1860 al sultán de Marruecos se le dijo que tenía que devolver a España ese territorio. Se hicieron cartografías, se hicieron viajes por la zona, no había consenso, uno decía que estaba en Puerto Cansado, otros decían que era en el Moradito de Ifni, otros un poco más arriba, etc. El caso es que en 1933, que es el hecho que yo narro en la novela, se determina pues, que se va a llevar la ocupación y es en la zona de Ifni. Sidi Ifni es la capital del territorio que nosotros ocupamos. Ya hemos hablado qué es lo que ocurrió. La ocupación de la Mejala estuvo mal planificada, no se habló con los naturales de allí. La ocupación francesa desde el oasis de Tindouf amenazaba con llegar a Ifni y directamente proceder a la ocupación por la vía más expeditiva, y antes de que eso ocurriera, en España, en consonancia con las políticas coloniales que se estaban llevando, pues se decidió emprender la ocupación. La ocupación estuvo mal planificada, no se llevó a cabo, pero sí se produjo unos meses después con el coronel Osvaldo Capaz en 1934. Toda esta zona en 1946 se unificó bajo el territorio de África Occidental española, que duró hasta 1956, que comenzó la descolonización de lo que era el protectorado.
Franco creo que tenía idea de que el protectorado español podía durar unos años más hasta que la población marroquí y la zona nuestra de administración tuviera el nivel económico que él creía necesario para poder optar con garantía a ese estado de bienestar y para ya ser perfectamente soberanos e independientes. Pero los franceses, ellos llevaban su propia política, decidieron descolonizar su terreno, que era prácticamente todo Marruecos, y España se vio obligada por la realidad de los hechos a conceder la independencia al territorio, primero en la zona norte. La zona sur no se descolonizó, aunque tenía que descolonizarse, pero bueno, pues allí digamos que se mantuvo en vistas a proteger lo que era el Sáhara español, que no era protectorado, eran realmente lo que podríamos llamar colonias de poblamiento, ¿no? El Sáhara español se dividía en dos zonas, una que se llamaba Sali Alhambra, que significa acequia colorada, que es el remanente de un río prehistórico, es un lecho seco de un río prehistórico que hace millones de años corrió por esa zona del desierto, cuando ya había sabanas. He visto en las pinturas rupestres que hay en el Keyes, etcétera, donde hay jirafas, diversos bóvidos, etcétera, de cuando eso eran sabanas que ahora están varios miles de kilómetros más al sur, ¿no? España descoloniza la zona norte, pero la zona sur no la descolonizó, y en 1957-58 se produce la guerra, lo que se llamó la guerra de Ifni-Sáhara. Las bandas armadas de liberación, mandadas por el que luego fue rey Hassan II, de una manera un tanto con la connivencia del rey, que era Mohamed V, pero también un poco autárquicas y un poco a su aire, atacaron y hostigaron a las guarniciones españolas en Ifni y en el Sáhara español. España se vio en una tesitura muy complicada porque Estados Unidos no dejó a España utilizar el material moderno que nos estaban vendiendo para poder hacer frente a esta agresión marroquí. Resulta de lo cual España tuvo que utilizar el viejo material que tenía, y así pues se emplearon los Henkels entonces, los Pedro, famosos por la batalla de Inglaterra, de 18 años antes. Era material muy viejo, pero era el que tenía España. Al final España y Francia, en lo que se llamaba Operación Teide, lograron revertir la situación, y España entonces hizo la ley de régimen de bases, la ley de bases de régimen local, para conceder a estos territorios el rango de provincia. A partir de ese momento podrían defenderse como si se tratara de Teruel o de Cuenca, y en ese caso ya sí podría España utilizar el material moderno que tenía a su disposición. En 1958 concedió la independencia a la zona sur de Marruecos, que en ese caso pues, fue a ocuparla personalmente el general Oufkir, el hombre que luego más tarde atentaría contra Hassan II en el famoso atentado de Kenitra, cuando atacaron el avión presidencial 3F-5, y el general Oufkir luego, resulta de ese atentado fallido, fue asesinado por el rey personalmente. Oufkir se presentó a recuperar la zona de Cabo Jubi, y en 1958 España ya abandona totalmente la zona de protectorado, se reserva la zona de Ifni, que sería ya lo que se llama la retrocesión, de vuelta a Marruecos, porque la ONU impele a España a devolver este territorio todavía colonizado. En 1969 España devuelve el territorio de Ifni, completando los antiguos territorios marroquíes. A juicio de los marroquíes, evidentemente esto no se completa, y en 1975 ellos, ya sabemos lo que fue la Marcha Verde, la enfermedad grave de Franco, se articula esa simulación de una marcha espontánea, solamente de civiles, que iba trufada de elementos militares que nos iban acompañando, y que pretende llevar de facto la ocupación de
del Sáhara, aprovechando ya la enfermedad terminal del generalísimo. Finalmente, los acuerdos de Madrid de noviembre del 75, el territorio se entrega y España queda ya totalmente libre de lo que es la presencia nuestra en Marruecos. Este es someramente el bosquejo de lo que fue el protectorado y ahora mismo pues, estoy abierto a que ustedes hagan alguna pregunta si lo ven pertinente. A mí me gustaría explicar qué era la mejala. Vale, muy bien. Sí, las mejalas eran, dentro de las tropas indígenas, había tres tipos, tres cuerpos distintos, ¿no? Eran tropas irregulares, eran lo que se conocían como las jarcas, eran tropas que se reclutaban para una operación concreta. Solían llevar su propio traje, su propio vestuario, eran tropas de difícil mando que recibían el nombre de su jefe de mejala, ¿no? Uno de los jefes de su jefe de arca. Uno de los jefes que más se significó en el mando de las difíciles unidades de jarcas fue el general Muñoz Grandes. Cuando terminaba la operación requerida para la jarca quedaba disuelta, se le pagaba el dinero que se hubiera estipulado, o bien era botín, o bien era una soldada, etc., y quedaban disueltas. Luego estaban las tropas regulares, que fueron tropas que ya quedaron dentro de la administración, que es lo que se conoce como regulares. Eran tropas regulares indígenas, ¿no? Eran tropas ya así uniformadas por la administración española con todo el régimen jerárquico y toda la disciplina del ejército español, ¿no? Y luego estaban las mejalas, que hubo hasta un total de 5, eran unidades nominalmente del sultán, del Macén, por decirlo de alguna manera. Macén era la administración marroquí en nuestra zona. Entonces, el sultán no tenía la ficción de que tenía un estado. Esto se reflejaba en que tenía sus visires, que eran sus ministros, él mismo estaba convertido en una autoridad, una cierta consideración por parte del alto comisario, etc., y un cuerpo, ejército, que era la mejala. Entonces, la mejala eran soldados marroquíes, todos absolutamente, porque por ejemplo en regulares había también soldados europeos, en la mejala eran todos soldados marroquíes, pero eso sí, los instructores eran españoles. Se pensaba que esto debía ser el embrión del futuro ejército marroquí. Las mejalas, dadas en 1913, participaron de manera muy activa y con gran aprovechamiento, mostrando un valor en todo lo que fue la campaña de pacificación de Bref. En efecto, finalmente, la mejala fue el embrión y fue en torno a ella que se crearon el ejército marroquí, dentro del cual el máximo cargo lo ocupó el general Misián, nuestro teniente general, que llegó al único cargo en el ejército marroquí de mariscal. Señores, si no hay más preguntas, agradecemos a Nico Roa la brillantísima exposición que nos ha hecho y le despedimos, y a ustedes muchas gracias por su asistencia. A continuación, la persona que quieran adquirir el libro, os acercáis a esta mesa, Nico muy gustosamente os lo dedicará. Y nada más, agradeceros otra vez, agradecer a todos ustedes la presencia. En las sillas hemos dejado en las butacas unos trípticos, ahí viene información de nuestra asociación cultural, por si quieren ustedes tener acceso, tenemos nuestra página en Facebook. Y nada más, otra vez reiterar al general Martín el buen trato que nos ha dado a la asociación. Muchísimas gracias.